televidentes y radioescuchas, bienvenido a tu programa Opinión La Brújula del día de hoy. Marcos, nuestro analista internacional Marcos Calderón Merchán. Muy buenas tardes, distinguidos amigos de La Brújula. Como siempre, tenemos temas de interés para todos ustedes, sobre todo haciendo algo diferente, tratando de no solamente hacer un diagnóstico crítico de las cosas difíciles que ocurren todos los días en el país, sino planteando propuestas de soluciones y alternativas que todos los días lo podemos aplicar en nuestra vida personal, empresarial o política. Ese es su programa La Brújula. Así es, y nuestro compañero, ya, el que nos aclara las dudas para jurídicas, construir cosas positivas. Nuestro colega Alberto Quiroz. Sí, muy bien. Y un saludo especial para doña Edith Bonet, que sabemos que es una asidua participante de nuestro programa. Así es, un saludito a la señora Edith. Un abrazo fraternal. Alberto, vamos a explotar un poquito tu conocimiento jurídico. La población, la ciudadanía está un poco congela, y nosotros decimos estupefacta, porque la gente popular dice, no sé qué es lo que pasa entre la Asamblea y la Contraloría. Dicen que es legal, que no es ilegal, que por qué tiene que meterse la Contraloría en la Asamblea. Me preguntó una vez un ciudadano común que me preguntaba, doctor, explíqueme esto, ¿cómo es esto que no pueden entrar a hacer las auditorías? ¿Qué problemas legales hay? ¿Tiene o no tiene autoridad la Contraloría? ¿Tendría que tener una autorización legal de la Corte Suprema? ¿La Asamblea tiene su propia mecánica de blindaje jurídico? Explícanos un poquito, Alberto, para que la ciudadanía sepa qué es lo que está ocurriendo en este momento y las competencias, las atribuciones que tiene por un lado la Asamblea, que tiene por otro lado la Contraloría y por otro lado la Corte Suprema como un dirimente jurídico del conflicto. Ok, aunque tengo que aclararte primero que nada que hay opiniones encontradas entre diferentes juristas con relación al tema del procedimiento que ha llevado a cabo el Contralor. Partimos de la base de que la Contraloría per se como ente fiscalizador, ¿okay?, tiene una labor que es incluso tiene un mandato constitucional. Precisamente es un ente fiscalizador de lo que es la parte que tiene que ver con la economía del Estado. Ellos se encargan precisamente de ver que todos estos temas que tienen que, por ejemplo, de presupuesto y demás, se ejecuten, ¿okay?, que no haya lesiones al Estado y demás. Así que en ese sentido hay un mandato de fiscalización por parte de la Contraloría. Eso es algo que hasta ahí estamos de acuerdo. Que exista alguna limitante por parte de los diferentes órganos del Estado para que la Contraloría no pueda ejecutar esa labor, no. En ese sentido, la Contraloría se vuelve un ente independiente y tiene todo el poder de fiscalización. Inclusive si tuviese que llegar a la presidencia, puede fiscalizar, ¿no? O sea, hasta esos niveles llega. Lo que sí tiene como límite es hasta dónde ejecuta esa función al momento de interponer algún tipo de acción. Es decir, por ejemplo, si en el caso de la Contraloría determina de que existe una lesión patrimonial en el caso de la Asamblea Legislativa, ¿qué le compete a la Contraloría? Si se trata de una lesión ocasional de la cual se sospecha hay un legislador en el medio, automáticamente denunciar ante la autoridad competente. En este caso, al ser un legislador, sería la Corte Suprema de Justicia. Si es un funcionario común, lo hace entonces ante la autoridad competente, sería el Ministerio Público, como corresponde. Igual va a pasar lo contrario. Si se tratara, por ejemplo, del caso del presidente de la República, sería ante la Asamblea Nacional de Diputados. Eso es lo que en procedimiento tiene que hacer. ¿A dónde nos estamos encontrando nosotros? Es en que en la medida en que la Contraloría ejerce su función de fiscalización y tiene conocimiento de supuestas lesiones o irregularidades, no ha hecho ese ejercicio de ir a denunciar ante la autoridad competente. ¿Qué repercusiones tendría entonces un procedimiento de esa naturaleza? ¿Tendría la capacidad de invalidarse luego? Es decir, ¿se caería todas las actividades? ¿Qué consecuencias jurídicas tendría? Mira, si la Contraloría no ejerce esa labor de denunciar propiamente y expone públicamente a las partes sin que medie el debido proceso, efectivamente puede haber una nulidad de prueba. Así de sencillo, porque está exponiendo antes, o sea, previamente a una investigación en donde las autoridades correspondientes elevan precisamente a la categoría de proceso los hechos que la Contraloría está denunciando.
obviamente se puede invalidar, se puede malear cualquier circunstancia de prueba. Es lo que se denomina técnicamente un prevaricato mediático. Exactamente. Entonces, ahí es donde muchas personas estamos cuestionando, porque me incluyo, el hecho de que el procurador aparezca ante los medios de televisión exponiendo, creo que... ¿Eso es permitido? No debería. No debería ¿Por qué porque, no se puede? porque él está anticipando, él está señalando, como funcionario público, él está señalando prácticamente con el dedo de la culpabilidad a otro funcionario. Por ejemplo, sea. Él ha enviado 2 cartas. En la primera eran 11 diputados, en la segunda 9 diputados, de la suspensión del pago de estas planillas a estos. Ya después se canceló en su totalidad. Pero, ¿esto es permitido que se difundan los nombres de los diputados? No puede, porque vuelvo y te repito, él está incurriendo en lo que muchos llamarían abuso de poder. Él está pasando por encima de sus capacidades como autoridad. Extralimitación de funciones, es una carta que le dice. Exactamente. Él debe poner en conocimiento de las autoridades primero, y son las autoridades llamadas a dirimir sobre el proceso las que tienen capacidad de ejercer cualquier acción y determinar entonces cuál es el siguiente paso a ocurrir. Su función está limitada en ese sentido, ¿ve? Porque él no es ente investigativo, hay que aclararlo. A quien le corresponde, una vez que él presenta los documentos de auditorías, como corresponde, a quienes le corresponde, vamos a suponer un funcionario común, a quienes el contralor determina que hay una lesión patrimonial, él presenta la denuncia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público entonces tiene que hacer un peritaje forense para poder determinar si la realidad de lo que está ocurriendo por medio de la Contraloría. Entonces, el Contralor lo que debió hacer, se realizaron las auditorías, el resultado de las auditorías, presentarlos ante la Corte Suprema. Presentarlos en este caso porque él está refiriéndose directamente a que es una situación irregular por parte de los propios legisladores. Por eso es que interviene la Corte Suprema de Justicia. Bien, en términos ya de avanzar con el hilo conductor de pensamiento, la ciudadanía dice, bueno, términos muy de sentido común, de sabiduría popular, dice, bueno, pasa que este es un problema político. Claro que sí. A partir de que no se le dio paso a un pedido del Ejecutivo y entonces empezaron a buscar algún pretexto de tipo administrativo que hace 4 años lo existían esos dolos entre comillas, pero que la Contraloría no había hecho absolutamente nada. Jurídicamente, ese comportamiento de la Contraloría de hace 4 años no hacer, ¿tendría alguna figura jurídica de sanción? Omisión. Si nos vamos entonces a la parte contraria, pudiesen venir los legisladores y decir perfectamente, bueno, usted nos está acusando después de 4 años, entonces usted omitió ejercer sus funciones. ¿Ves? Y se vira la moneda, sencillamente. O sea, ¿qué ocurre? Mi función como funcionario es precisamente fiscalizar. Pero si yo omito esa función, el ejercicio de esa función, y dejo pasar, por ejemplo, todos estos contratos, y después de 4 años, entonces salgo diciendo, es que durante 4 años se ejercieron, pero es que ahora me di cuenta. Entonces, ¿qué pasó con los 4 años anteriores? Empezamos a cuestionar formalmente es por qué ahora, a un mes escaso de que se elija un nuevo presidente de la Asamblea, viene y surge esta situación. Entonces, hay algo que la gente mira con suspicacia. Hay un cierto nivel de presión que se está ejerciendo en contra de este órgano del Estado que ha cerrado filas en contra de las decisiones que el presidente de la República ha ido tomando. Entonces, definitivamente sí, uno como ciudadano común lo mira con suspicacia desde el nivel jurídico y legal. Y siguiendo con ese mismo pensamiento, llegamos entonces al final, que es el problema de la credibilidad de la justicia, la credibilidad del comportamiento institucional que está cada día reduciendo en el sentido de la aceptación ciudadana. Propuestas, ¿qué recomendarías, qué comportamiento, qué buenas prácticas debería hacerse para resolver este conflicto? Mira, es un tema profundo, es un tema que abarca inclusive modificaciones de fondo al propio sistema. Nosotros tenemos que, en primer lugar, por ejemplo, el tema de la constituyente vuelve a surgir con este tipo de situaciones. Como una alternativa para resolver. Exacto, porque es que nosotros necesitamos formalmente romper estos vínculos o estos hilos que existen entre un órgano y el otro y que los ata. Una cosa es la armónica colaboración que indica la Constitución y otra cosa es ser apadrinador de los hechos, volverme cómplice
de todas las arbitrariedades que se puedan cometer. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser claros, hay que romper esos hilos, crear una verdadera independencia, poder lograr que los tres órganos del Estado, si bien es cierto, trabajen en torno a una política de Estado común, saber que los tres no están amarrados el uno al otro en un momento determinado para que el uno ejerza presión y que el otro tome las decisiones que yo quiero. Como propuesta constructiva sería, en términos jurídicos, Alberto, que la nueva Constitución es la alternativa mucho más saludable para evitar las malas prácticas que existen hoy entre los poderes del Estado de las complicidades. Para hacer las buenas prácticas sería trabajar con una nueva Constitución, ¿verdad? Es una propuesta que la distinguida audiencia debe tomar en consideración. Sí. Hay que trabajar urgente. El tema de la Constitución, bueno, te digo, resulta sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos que romper definitivamente con el hecho de que el presidente elija las cabezas del órgano judicial y del Ministerio Público. Porque al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy sujetando a mis decisiones todas las decisiones que tiene que tomar el órgano judicial. Hay un condicionamiento. Entonces, es lo primero que tengo que hacer. El órgano judicial tiene que tener independencia en la elección de quiénes van a ser sus magistrados. El Ministerio Público tiene que tener independencia de quiénes van a ser sus fiscales o sus procuradores. En el caso de la Contraloría tiene que haber también un nivel de independencia porque no pueden estar sujetos los entes que fiscalizan la actividad del gobierno a una cabeza de Estado. Así es. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos tiene el segmento El Puño en Defensa de la Verdad. Vamos a ver ese puñetazo. El Puño, defendiendo la verdad. En la mesa del cafetín de la Vía Argentina se comentaba que la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, ¿por qué desistió de la precandidatura presidencial por el CD? Ábrego tenía todo amarrado, incluyendo la aprobación del jefe, quien la recibió 2 veces en Miami. ¿Qué o quién fue el obstáculo? La pregunta de la mesa. El Puño, defendiendo la verdad. Bueno, continuamos aquí en los estudios de Sol 88.9 y recuerda también sintonizarnos a través de Plus, Canal 46 por cable onda y por Guaguales por Canal 35. Señora Eddie, no me gustó ese comentario. Mentira. Bueno, nosotros tenemos una entrevista que aclarando este tema en cuanto a la situación que se está viviendo en el órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional de Diputados, con la Contraloría. Todos sabemos que esto es tema político, porque se acerca 1 de julio. Así mismo es. Pero vamos a escuchar las declaraciones del abogado Carlos Carrillo. Los argumentos jurídicos del doctor Carrillo. Carlos Carrillo, así es. Primero hay que ver esto en un contexto. En el contexto de que hace aproximadamente 3 semanas se admitió un amparo de garantías constitucionales contra el señor Contralor y que está en trámite. Si bien en esa acción legal se perseguía, era que el Contralor había anunciado que había terminado un informe final concomitante, pero no había comunicado resultado alguno, lo que se buscaba era no proceder con una auditoría forense. En el día de ayer, en la conferencia de prensa, se han dado públicamente documentación que indica que efectivamente el señor Contralor había terminado un informe concomitante. Si terminó el informe concomitante, ¿por qué generalizar a todos los diputados, y en especial el interés que nosotros representamos de la señora presidenta Yanibel Ábrego, y no determinar y especificar a qué personas se les encontró y notificar a la autoridad competente para investigar a los diputados, que es la Corte Suprema de Justicia? Lo que él hizo fue generalizar, poner a todos los 71 diputados allí. Así es, contradiciendo de que él por escrito dijo que ya había terminado la auditoría, el informe final concomitante, y ayer dio a expresar que no le habían permitido terminar
porque sacaron unas cajas y mostraron un video. Frente a esa realidad, esto es contradictoria la actuación de la Contraloría. Más aún, ¿cómo va a decir que se subsanen algunos hechos a 20 diputados y cuando los hechos son de una naturaleza grave? Lo que se anunció ayer en la conferencia de prensa fueron hechos delictivos, de ser cierto. ¿Por qué él manda una nota a decir que suspendo los pagos correspondientes y no procede a presentar las denuncias? ¿Por qué tiene que afectar a todo el órgano legislativo y no a las personas que resultaren responsables? Y él al final de su conferencia dice, no todos los diputados han cometido o han tenido estas prácticas. Si son faltas administrativas o son tan graves como falsear justificaciones de pago, él debió proceder. Entonces él está incurriendo en un error o en alguna falta que se le pueda denunciar. Para nuestro juicio, él está incumpliendo y usurpando funciones que le correspondían a la Asamblea, a la Corte Suprema de Justicia. En este caso en particular, nosotros en este momento no se está valorando una querella contra él ni una denuncia. En este momento lo que se le está exigiendo es que cumpla, que si sabe que hay algún ilícito y él se enteró por sus funciones, que lo denuncie, pero que no perjudique, por ejemplo, las aspiraciones de Yanibel Ábrego, quien no tiene absolutamente ningún reparo que hacérsele ni a su gestión como diputada, ni a su gestión como presidenta. Pero hacerlo en este momento, que como mujer y como diputada está aspirando a una reelección en el cargo de presidenta de la Asamblea, es interferir en la constitución del órgano legislativo y afectar su funcionamiento. Sí, no hay que parar, no hay que dejar de reparar en que no es cualquiera persona, es el señor Contralor General de la República el que ha dicho estas manifestaciones. Pero él era el que durante 4 años tuvo la obligación de que ningún hecho de una práctica de esta naturaleza se hubiera cometido. ¿Cómo ahora va a decir que hay que constatar si alguna de las personas que se le paga en esa planilla tiene subsidios de otra naturaleza? Eso se tenía que verificar hace 4 años. ¿Cómo va a decir ahora de que los salarios no pueden ser menores de $600 y que hay salarios ahí de $200 y $300? ¿Cómo se hicieron los pagos? ¿Cómo va a decir que los promotores deportivos o los promotores políticos no es un cargo dentro de la estructura? Si la estructura fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas y está en la ley de presupuesto. Entonces, ¿cómo va a decir ahora que las personas no tienen un lugar de trabajo si se ha establecido las asistencias? Si tiene algún reparo en las asistencias, él tendría que haber especificado qué diputado, qué persona, y que se hicieran las investigaciones, pero él no asumir esas investigaciones. Pero él puede hacer una auditoría forense. Auditoría forense no es que la Contraloría investigue a los diputados. No puede investigar a los diputados. Él puede hacer auditorías y cuando saliera el nombre de un diputado, él tendría que parar y mandarle la información a la Corte para que la Corte ordene y designe los peritos para proseguir con la investigación. Decir que un diputado cometió una falta o un hecho delictivo sin previamente haberse investigado por la autoridad competente es anular la investigación. O sea, ya lo está condenando prácticamente, lo está... Sin oírlo. Sin oírlo, correcto. Y sin tener la facultad para investigar a diputados. Eso lo tiene que hacer la Corte. Totalmente, y lo sabe el procurador, el Contralor. Más aún, ¿por qué él da esta información públicamente si esta información es confidencial? Si él quería dar esta información, tendrían que haberle notificado esta información a los magistrados de la Corte, pero especificar a qué diputado se refería. Aquí lo de ayer de la conferencia, ayer lastimosamente un órgano independiente como la Contraloría ha atacado a un órgano del Estado que es la Asamblea Legislativa en forma genérica.
Él no puede atacar un órgano del Estado de esa manera. Él puede investigar a personas, a funcionarios, y si tienen prerrogativa funcional, notificarle a la autoridad competente. ¿Usted cree que él se quiso cuidar en dar los nueve nuevos diputados y los dio fue todo? Se está como escudando allí. Él mandó 2 notas, una por 11 diputados y una por 9. Y si ustedes leen la nota, dice que por favor se entregue la información que parte de una premisa que él no tenía la información. 2, también dice que se subsane. Si él pide que se subsane, ¿cómo se va a subsanar algo que él está diciendo que es falso? Importante esta última parte que muy interesante porque nos permite compartir con nuestro colega Alberto Quiroz. Alberto, él está ratificando un poco tu exposición en el sentido que tenía que ser la Corte Suprema de Justicia quien se ha recibido la notificación, entre comillas, de las anomalías individuales de cada diputado. Exactamente. El segundo tema interesante es que dice no se puede generalizar y atacar a una institución del Estado con un órgano independiente como la Contraloría. Y una serie de inconsistencias en las notas. Parece ser entonces que el vicio de nulidad está rondando es una ventana que se perfila. Fíjate que no sé si el licenciado Carrillo lo menciona en su entrevista, pero es algo importante. No se trata de, o sea, se diferencia entre la auditoría a la Asamblea como órgano del Estado y se especifica que es una auditoría a determinados funcionarios de la Asamblea. Entonces hay una diferencia entre la posición. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, yo no audito al órgano judicial, yo audito determinados funcionarios o departamentos del órgano judicial. Entonces ese es el punto, el que tú no puedes auditar el órgano per se. Es decir, que con estas múltiples inconsistencias, la nulidad está... La nulidad pudiese ser algo que... Bien, ahora en términos políticos, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que la estrategia, si ha sido una estrategia política, como lo dice el doctor Carrillo, para anular pretensiones, entre comillas, de liderazgo nuevo de Yanibel Ábrego para ser reelecta, esa estrategia es totalmente fallida, porque lo que ha generado es fortalecer el cuerpo, ¿verdad?, de unidad dentro de la Asamblea Legislativa de 2 bancadas importantes, Cambio Democrático y Partido Revolucionario Democrático. Ayer el Consejo Ejecutivo Nacional de la directiva de Partido Revolucionario acaba de hacer algo interesante, de ratificar el apoyo a la reelección de Yanibel, que pertenece a Cambio Democrático. Mira, esto es interesante. Con 20 votos, a pesar de que hay 6 votos por ahí de los diputados de Revolucionarios Democráticos que pretendían que sea un representante de ese partido para la presidencia, pero sin embargo hacen ya la mayoría con Cambio Democrático. Mira, nosotros yo he tenido la oportunidad de estar hablando del famoso término de lawfare, que lo hemos venido mencionando. La politización de la justicia. Y aquí lo observamos. Repítalo, Alberto, para que la gente se familiarice. El lawfare. El lawfare como tal, que precisamente es la politización de la justicia. Aquí es uno de los ejemplos más claros. Estamos utilizando las autoridades judiciales o los organismos o los diferentes organismos del Estado precisamente para doblegar a nuestro enemigo político, sea interno o sea externo. En este caso, la Asamblea Legislativa. Y tú mencionas algo muy importante. Fíjate que indistintamente de que se acuerpen ambos grupos, bancada del PRD y bancada del Cambio Democrático, para decir, vamos a unir fuerzas para que Yanibel Ábrego sea la próxima presidente nuevamente de la Asamblea, el daño a nivel de la población, a nivel del común denominador del panameño de a pie, ya está hecho ante una institución ante un órgano del Estado que ya viene con muchas descalificaciones. Entonces, dice el dicho, tras que el tigre es rayado, una rayita más. Eso es lo que está pasando. O sea, en estos momentos yo estoy logrando una jugada ambigua en donde estoy logrando de alguna manera golpear, ¿no?, políticamente hablando, a ese órgano del Estado y a todos los secuaces. Sin embargo, viene la otra cara de la moneda que dices tú, y es que al mismo tiempo entonces obligo a que ese grupo que se siente golpeado ante la población se unifique, y eso puede ser más peligroso. No, y además lo interesante es que hay un principio en términos de ejercicio político del poder. Si hay un enemigo externo de otro poder del Estado y nos está agrediendo a nuestro órgano,
lo que hace es unificar y eliminar las contradicciones que podrían haber entre las diferentes bancadas. Porque lo que se defiende es el sentido de cuerpo legislativo, igual que lo hacen los cuerpos médicos, los cuerpos gremiales, frente a una agresión externa. Por eso es que yo creo que las personas que tienen la asesoría política están fallando ostensiblemente, porque el mundo actual de la política moderna es no agresión, porque la agresión lo que produce es un rechazo. En el mundo actual se buscan las soluciones negociadas, las conversaciones adecuadas. Todos los parlamentos europeos, los parlamentos modernos, se habla de la necesidad, no de confrontación, porque pone en riesgo el sistema y a los órganos, sino de buscar denominadores comunes para construir la unidad en beneficio país. Así es. Bueno, vamos a una pausa y más adelante continuamos con más de La Brújula. Ya volvemos. La Brújula. Hola, te saluda el profesor Mario Muñoz, fundador y director general de los Institutos Técnicos Panasystems. Por más de 25 años, para Panasystem y para mí, el principal objetivo ha sido elevar el nivel educativo de nuestra población, porque creo que en la educación está el futuro de nuestra nación. En Panasystem le enseñamos a nuestros jóvenes principios y valores, tales como la excelencia, el liderazgo y la competitividad. Por eso te invitamos a que visites cualquiera de nuestras sedes en Perejil, La Chorrera, Juan Díaz, Chitré y ahora también estamos en David. Esta vez La Chorrera no se va a equivocar. Sé parte del cambio. Te saluda el profesor Mario Muñoz y sabe que en tus manos está tu mejor decisión. Hace falta un país en Centroamérica. Parece que está en Rusia. Llegamos hasta el otro lado y el party aquí sigue activado. Hey. Se siente en la gente, la felicidad está presente. Estamos activados, estamos activados. Estamos activados. Las mujeres haciendo el pasito en la rusa. Practiquemos en casa buenos hábitos de consumo de energía. Reemplace el bombillo convencional por uno más eficiente y apague siempre las luces al salir. Evite abrir constantemente el refrigerador. Agrupe la ropa, lave y planche una vez por semana. Cierre puertas y ventanas si utiliza el acondicionador de aire. Utilicemos la energía con moderación. Gobierno de la República de Panamá. Mi nombre es Elisama Méndez, la Instagramer, y mi deseo es que estudies, que sigas adelante, que si perdiste un año, no te desanimes, porque grande no es el que triunfa siempre, sino el que nunca se da por vencido. Matricúlate en Panasystem, tu mejor decisión. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, te invitamos a ver y a escuchar La Tuerca, un programa de opinión y comentarios con el periodista Fernando Fernández y la colaboración de Calixto Silgado y la licenciada María Judith Jaén. La Tuerca, por Sol 88.9, donde está tu opinión, y Plus, tu canal de opinión. Galería Boutique Virgilio ofrece a su distinguida clientela los modelos más exclusivos en ropa americana recién llegada para damas y caballeros con 20% de descuento. Aproveche las ofertas de Galería Boutique Virgilio en cuadros de los más renombrados pintores nacionales. Ofrecemos el servicio de enmarcado a la tarifa más cómoda. Abrimos de lunes a sábado de 10 a.m. a 6:30 p.m. Estamos ubicados en El Cangrejo, diagonal al Hotel Granada. Teléfono 264-2651 y 264-9808. Galería Boutique Virgilio, la elegancia a su alcance. ¿No sabes dónde estudiar? Somos el Instituto para Jóvenes y Adultos número 1 en Panamá. Visita nuestras sedes en Chitré, La Chorrera, Perejil y Juan Díaz. Las mejores aulas y los laboratorios con últimas tecnologías. Horarios flexibles para elegir. Estudia con nosotros y sé un profesional. Instituto Técnico Panasystems. Somos tu mejor opción. Estamos de vuelta. La Brújula. –
Bueno, y continuamos aquí en los estudios de Sol 88.9 y recuerda también sintonizarnos a través de Plus, Canal 46, Cable Onda y Porque Blanco por Canal 35. Antes de continuar con la entrevista, porque está bien interesante los temas que hemos traído hoy aquí, nuestro compañero Alberto, que nos aclara todas esas dudas. Yo siempre he dicho que Alberto, cada vez que yo tengo una duda, Alberto, ven porque tengo una duda de tal tema. Sobre todo, Helen, porque va en la línea de nuestro programa, no solamente el diagnóstico crítico, sino construir cosas positivas en sentido de beneficio país. Es decir, aprender, por ejemplo, a cómo manejar los conflictos. Ya estamos discutiendo si el manejo del conflicto que existe en estos momentos entre la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Contraloría es adecuado y cómo se maneja y decir cómo se debe manejar correctamente. Lo vamos a hacer en unos instantes. Así es. Vamos a ver ahora el segmento por boca ajena, los rumores que se escuchan por allí. Los bochinches. Por boca ajena. La Estrella, noticia miércoles 6 de junio. Se agudiza pugna entre la Contraloría y la Asamblea. Conclusión. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la solución a la crisis institucional que estamos viviendo. Por boca ajena. Los rumores que se escuchan es el tema que estamos tocando casualmente aquí en el programa. Y Helen, usted tiene que recordar alguna ocasión que estuvieron aquí explicando por qué le estaban haciendo un test psicométrico a los nuevos aspirantes a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, porque en estos temas de conflictos institucionales tiene que tenerse buenos niveles de competencia, sobre todo en dos componentes, que es el componente de la inteligencia emocional y la vulnerabilidad. Porque si usted no tiene esos componentes, usted hace abuso del poder, se cometen errores en los debidos procesos, se hacen las nulidades y el Estado es el que tiene que pagar las demandas. Y el segundo componente es que la ciudadanía tiene malos ejemplos de las malas prácticas, pero tampoco le dan cómo solucionar. En el mundo moderno, por ejemplo, de estas crisis institucionales de los estados, hay dos componentes que dicen los expertos deben trabajar los magistrados, los presidentes, los ministros. Dicen, cambie dos malos hábitos o actitudes políticas tradicionales por dos nuevos componentes de actitudes modernas políticas. ¿Cuáles son? Se llama 2x2. Primero, usted no descalifique más a sus adversarios políticos, no descalifique a los magistrados, no descalifique a los jueces, no estigmatice tampoco ni a las personas que piensan contrario a usted. Esos dos componentes, esas dos actitudes, cámbielas por dos buenas. ¿Cuáles son las nuevas? Por los logros, porque si alguien está trabajando en una Corte Suprema de Justicia, porque si alguien es diputado, si alguien está en el gobierno, es porque tiene logros, ha sido un estudiante, ha tenido que trabajar, llegar a esa posición. Y el otro componente, las cualidades. Todos los seres humanos tenemos talento, Dios nos da un talento y nosotros no podemos desconocer eso, incluso en nuestros adversarios. Si usted cambia 2x2, usted crea un ambiente saludable de una solución negociada, porque las confrontaciones son un mal ejemplo, un mal modelo que se transmite en los núcleos familiares y los chicos aprenden. Por eso la gente dice, pero es que todo el mundo quiere gritar, pelea en las calles, porque los modelos son de confrontación. Y modernamente el ejemplo no debe venir de los líderes de Estado. De esa confrontación debe venir las soluciones, modelos de soluciones negociadas, de armonizar. Por eso se habla hoy de la inteligencia emocional y por eso el rigor de que los nuevos componentes de la Corte Suprema tienen que identificar psicométricamente sus componentes para ejercer el poder. El ejercer el poder es un riesgo muy alto. Puede ocurrir, por ejemplo, el síndrome del héroe negativo. ¿Y cuál es el síndrome del héroe negativo? Que usted, como es impune, porque tiene todo el poder, controla todos los poderes, nadie le dice nada, tiene el segundo paso, que es el cometimiento del delito. Y el cometimiento del delito lo lleva al tercer paso. ¿Saben cuál es? La cárcel, el ostracismo, el escudriñamiento público o la muerte en algunos casos. Si a los líderes que ejercen el poder le dijeran que este síndrome hay que eliminarlo y prevenirlo, probablemente no fueran autoritarios. No tuviéramos el problema de Nicaragua, por ejemplo, con Ortega, que tiene tantos ciudadanos fallecidos, el rechazo a las dictaduras como la de Venezuela, los problemas en el mundo de las confrontaciones, es porque no conocen, no se han actualizado que ellos van a vivir el síndrome del poder, porque todos esos dictadores terminan en la horca como Saddam Hussein y terminan en la prisión o terminan en el exilio. Esto es interesante porque los políticos modernos tienen que actualizarse. Desgraciadamente, a veces no hay tiempo, ni escuelas ni universidades para esta actualización. Este programa, La Brújula, se caracteriza por no solamente hacer un diagnóstico crítico, sino dar propuestas. Yo creo que este tema
de la Contraloría con la Asamblea Legislativa nos permite a nosotros dar una línea de construcción positiva. ¿Qué piensas tú, Alberto, de estas propuestas positivas? Si los líderes de estas instituciones, en lugar de descalificar, estigmatizar, valoran el concepto beneficio país como modelo de ejemplo de negociaciones sanas, creo que tendríamos otra situación. ¿Qué tú piensas? Claro que sí, porque nosotros estaríamos llevando al país en un clima de armonía, de armonización, para ser más específico. Mira, y lo pongo bajo un ejemplo clásico. Nosotros en estos momentos siempre estamos hablando del nuevo sistema de justicia, el sistema penal acusatorio, que funciona, que no funciona. Que es garantista, etcétera, ¿no? Y ahí nosotros tenemos el mejor ejemplo de cuán dañada está la sociedad en el tema de esa relación de conflicto que se tiene. ¿Qué te dice el sistema penal acusatorio? Que nosotros tenemos métodos alternativos de salida de conflicto, ¿no? Entonces, lo primero que te indica es que antes de llegar a un juicio oral, tenemos que llegar a una conciliación, a una mediación o a un acuerdo. ¿Cuál es la mayor queja que tiene la población en estos momentos? No están de acuerdo con la aceleración de los acuerdos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que las personas buscan conflicto, que la propia ciudadanía se está inyectando en ese ambiente conflictivo. Nuestros propios líderes nos están llevando a eso. Nuestros propios gobernantes están manejándose en ese ambiente. Entonces nosotros tenemos que volver a armonizarnos. ¿Ve? Tenemos que volver a precisamente lograr, en vez de ponernos en pugnas como las que estamos teniendo, tratar de ser mediadores entre sí y lograr precisamente una armonía. Y sumar esfuerzos, que es lo que el mundo dio, y el mundo dio es la sinergia. Todo el mundo está hablando de trabajo de equipo. Ustedes los que son fanáticos del fútbol dicen que los equipos que van a trabajar mejor en armonía con sus jugadores haciendo sinergia son los que tienen posibilidad de ser campeón mundial. Así mismo es. Así es. Bueno, continuando con más, vamos a ver el segmento El Ascensor, el medidor de popularidad. A ver si los dirigentes nuestros están bien o cómo están trabajando. Vamos a ver. John Philly, ex embajador gringo, menos 30 puntos. Criminal y destructor de empleos y de la economía nacional. Alfredo Castillero, defensor del pueblo, menos 10 puntos. Se le conoció su voz, pero sin una posición firme sobre la cárcel insular. Raisa Banfield, vicealcalde, 0 puntos. Volvió al mundo ecológico. Interesante. Héctor Ortega, presidente de la CAPAC, más 10 puntos. Dijo que se reactivó la construcción en un 60%. Cristiano Adames, diputado, más 30 puntos. Único parlamentario que atiende a los jubilados en su petición de aumento de pensiones. Bueno, ya vimos el medidor de popularidades. Ahora, cambiando un poquito el tema, vamos a ver el tema que también ha dado que hablar, que es el sistema penitenciario de alto perfil, se podría decir, Alberto. De Punta Coco. De Punta Coco, la isla Punta Coco, que ha traído muchas críticas porque hay quienes dicen que atenta contra los derechos humanos. Bueno, vamos a escuchar al defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos. Bueno, es la misma que ha sido desde el año 2016, cuando se dieron unas medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión, porque el estándar más alto actual en materia de protección de derechos de las personas privadas de libertad es aquel que considera que no debe haber... Bueno, es la misma que ha sido desde el año 2016, cuando se dieron unas medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión, porque el estándar más alto actual en materia de protección de derechos de las personas privadas de libertad es aquel que considera que no debe haber penales insulares. ¿Por qué? Pues un tema muy sencillo, porque aislados como lo está cualquier persona en una isla, hay más posibilidades de vulneración de sus derechos. También, igual que lo hemos hecho desde 2016, abogamos porque como mínimo el Estado cumpla con el compromiso autoasumido después de la presencia en Panamá de la Comisión Interamericana, a través de una nota de prensa de Cancillería, de humanizar ese penal insular. ¿En qué sentido? Permitiendo las visitas de familiares de modo fluido, regular y facilitándolas, así como facilitando de modo fluido y regular las visitas de abogados.
garantizando la calidad del agua potable, garantizando la calidad de la alimentación, garantizando, por ejemplo, que no haya focos permanentemente prendidos las 24 horas del día sobre las personas allí retenidas. Pero reitero, todo eso son apenas paliativos para lo que debe ser una medida que cumpla con lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los estándares en esa materia a nivel internacional. O sea, que si se cumplen, ¿usted no estaría en contra de que se abra este penal? Nosotros creemos que eso es un mínimo. Lo correcto es que ese penal se mantenga, según la medida cautelar, cerrado. Pero eso que se van a mantener allá en Punta Coco, por lo menos están vivos. Pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Quién vela por las víctimas? Los familiares. Bueno, vamos a ver. Uno debe entender que el tema de abogar porque hay estándares mínimos para las personas privadas de libertad no implica defenderlas a estas, cualesquiera que sean sus delitos, con respecto a sus responsabilidades y que tienen que cumplirlas de todas maneras. Isla Punta Coco. Bueno, ahí estamos en una entrevista para visibilizar a Alfredo Castillero, que es el ombudsman, el defensor del pueblo. Tiene algunas opiniones interesantes, Alberto. Sí. Dos características por las cuales él dice que hay que respetar los elementos de derechos humanos establecidos en la Carta Internacional y que lo defiende la Comisión Interamericana. Uno, dice que en el mundo moderno carcelario no se reconocen ni se recomiendan áreas insulares porque no permite una frecuencia de relaciones familiares tan aislados completamente. Eso atenta a una serie de condiciones básicas. ¿Qué opinión tiene jurídicamente, Alberto, de eso? Mira, voy a traer a la historia dos centros penitenciarios que son insulares, técnicamente hablando, y que tuvieron una pésima experiencia, uno en Panamá, otro en Estados Unidos. Todos habrán escuchado hablar de la prisión de Alcatraz. Famoso Alcatraz. Y en el caso de Panamá, la prisión de Coiba. Ninguna de las dos existe en la actualidad. Antes en la República del Ecuador era la isla Galápagos también. La isla Galápagos. Entonces, traigo a colación esto porque si ustedes observan, ninguna de las dos existe en la actualidad. ¿Okay? En las tres tampoco en Ecuador. Y en Ecuador tampoco. Eso es un mensaje previo de que precisamente la situación de justicia y precisamente debido a todos los convenios internacionales que tienden a la humanización del sistema, hablan de algo cierto y es, primero que nada, garantizarle al privado de libertad derechos políticos, debido proceso, justicia en tiempo razonable, que forma parte también dentro de las garantías, posibilidad de reinserción social. Entonces, es poco lo que podemos hacer si nosotros aislamos a un sujeto pretendiendo que lo vamos a reinsertar socialmente. Y él también partimos de esa base. También él tocaba el tema de la facilidad de la convivencia con los familiares. Por eso te digo, es poco lo que podemos hacer. Primero porque para poder que un sujeto entienda que él tiene que volver a reinsertarse a la sociedad, él tiene que tener un factor humano. Y ese factor humano es el calor que le da a su familia. Partimos de allí, ¿no? Si tú no le devuelves, si tú no le indicas a él que ante la falta de ese calor humano, pero de todas maneras le inyectas la posibilidad de que él sienta que ese afecto tiene que volver a él, tú lo que estás haciendo es agravando el problema, porque probablemente cuando ese sujeto salga de ese centro penitenciario lo que va a querer es acabar con toda la humanidad entonces, por esa inyección de odio, incluso que tú le estás dando a él en sentido psicológico. Sí, porque la exclusión, ¿verdad?, produce ese tipo de marginalidad hacia el conocimiento de cómo cambiar. El cambio se produce de tres maneras, distinguida audiencia. O por crisis, que es el cambio más rápido. Cuando usted tiene una enfermedad, por ejemplo, usted cambia los hábitos alimenticios inmediatamente. O por evolución, es decir, usted ha chocado tantas veces por estar embriagado que usted ya piensa dos veces y dice, no, yo no voy a manejar más embriagado, pongo a una persona. Y el último cambio, que es el permanente, porque los otros son temporales, es el de toma de conciencia. Es decir, yo delinquí, yo infringí ley y yo ahora estoy pagando, yo no puedo volver a esto. Pero ese tiene que estar insertado dentro de relaciones de comunicación humana, sociales, es decir, la humanización. Sí. Si usted lo aísla, lo excluye, usted no tiene ninguna posibilidad de una toma de conciencia para el cambio, porque no entiende absolutamente qué es lo que está ocurriendo. Por eso nos parece interesante, incluso Francisco, el Papa, siempre habla de que todos los elementos de aquí en el sistema nuestro tienen un grave problema, que es la deshumanización, incluso en las prioridades de vida. Para considerar a una persona con éxito, dice, es que tiene que tener dinero. La gente se aboca
como sea, entonces hay narcotraficantes, delincuentes, ladrones públicos, ministros ladrones, presidente preso, porque la prioridad del sistema es tener dinero, porque es sinónimo de éxito, de poder. Cuando es al revés, primero hay que ser humano, ser persona, para hacer bien las prácticas, y luego viene el bien tener, que eso es normal. Pero el sistema está inverso, entonces la humanización en todos los órdenes, el sistema parcelario no es la excepción, es importante. Yo creo que esa reflexión es interesante, la humanización de los procesos de resocialización. Sí. Y hay un punto también muy importante que tienes que tomar en cuenta, Marco. Nosotros no estamos hablando de personas que ya fueron sometidas a un juicio, no tienen una sentencia firme. Estamos hablando de un sistema de detención preventiva. ¿Qué significa esto? Que estas personas, si bien es cierto, el Estado dijo, son peligrosas para nosotros porque hay indicios o investigaciones que arrojan que pudiesen estar involucradas en un delito determinado, todavía no han sido sometidas a una sentencia firme para tomar una decisión como la que se está tomando. Entonces, le estás adelantando una pena. Ese es el primer detalle. Segundo, los estás sometiendo a que se imposibilite que se realice precisamente ese debido proceso de estar sometido a un juicio que le dé una condena. Pongo el ejemplo claro. Había una de las colegas que se quejaba de que había uno de los imputados que estaba precisamente para tener un juicio oral y que ahora con esta mandada hacia la Isla Coco se cancelaba la audiencia. ¿Qué significa esto? No se le somete al juicio, probablemente tiene que esperar a una nueva fecha de audiencia que será en el 2020 con la mora judicial que tenemos. ¿Y qué pasa si el tipo sale, resulta que es inocente? Un año preso, adicional a los que ya puede. Y tiene entonces la opción de hacer una demanda al Estado. Y entonces viene todo este tema en donde primero ya está el antecedente donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a Panamá no. Es el primer punto. Infringes el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomas la decisión, cometes un error judicial porque estás dejando a un sujeto, adelantándole una pena, resulta que al final termina siendo inocente, entonces ese sujeto más adelante se va contra el sistema, lo demanda, ¿y quiénes vamos a pagar? Y somos panameños, nosotros entonces vamos a pagar con nuestros impuestos. Bueno, ahí tenemos entonces, distinguida audiencia, construir positivamente significa tener cuidado de respetar las normas nacionales e internacionales. Agradecemos la participación de Alberto Quiroz, quien nos aclaró todas estas dudas que siempre tenemos. Gracias por esa invitación. Gracias, Alberto. Nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Hemos presentado La Brújula por Sol 88.9. TV Plus, tu canal de opinión. A continuación, Poder Ciudadano. Hola, te saluda el profesor Mario Muñoz, fundador y director general de los institutos técnicos Pana Systems. Por más de 25 años para Pana Systems y